Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer episodio de Mañanas de Encuentro. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo desde la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Y antes de seguir, quiero agradecer a todos los mensajes, saludos y devoluciones que recibimos durante la semana con mi colega. La palabra que transitamos en el encuentro anterior, que fue el perdón, resonó mucho y no es casualidad, porque es una palabra que se vive desde maneras muy personales. Cada uno, ¿no? la transita desde su propia historia, desde su propio proceso, desde el lugar en el que está. Y el significado del perdón no es el mismo para todos y justamente ahí está la profundidad. Así que gracias por compartirnos cómo la vivieron, cómo la sintieron y desde dónde la pudieron mirar. Y si ese episodio, o sea, el encuentro anterior, les resultó realmente movilizador, les pido que se queden hasta el final porque la palabra que trajimos hoy también nos invita a profundizar, a reflexionar, a conectarnos con nosotros y a hacernos preguntas. Así que, como cada miércoles, este espacio, elegimos una palabra con mi colega y juntas las vamos transitando, no desde la teoría, sino desde nuestra propia experiencia. Ahí la voy viendo y bienvenido a todos los que se están sumando. A ver, Clary. Vamos de nuevo. Ahí está, perfecto. Espero no tocar nada. Ahí está. ¿Cómo estás, Clara? Buen Hola, día. Ale, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ahí le estaba diciendo de que, bueno, como cada miércoles traemos una palabra en la cual las vamos transitando a través, no de la teoría, sino de nuestra propia experiencia y pasamos por esto que nosotros le llamamos las 4 estaciones. La primera es qué nos conecta y qué nos surge, qué nos trae la segunda estación, la tercera, qué cambió en nuestra vida cuando conocimos el significado y la profundidad de esta palabra, y la cuarta, qué tiene de positivo y cómo la fuimos aplicando en el día a día. Así que, Clary, yo ya me presenté, yo ya, o sea, ya me presenté, te dejo este espacio para que te presentes, compartas lo que quieras compartir, presentes la palabra y arrancamos el vivo si te parece. Bueno, dale, muchas gracias, Ale. Bueno, mi nombre es Clara López Altaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar. Bueno, estamos aquí en este segundo vivo de Mañana de Encuentros. Tercero, Eh, tercero, colega, tercero. Tercero, bueno, estoy un Sí, poco es perdida ya. impresionante cómo pasa el tiempo, sí. Pasó volando, se nota que pasó volando. Bueno, Sí. bienvenidos a todos los que se sumen ahora, que lo vayan a ver grabado. Y bueno, deseando siempre que compartimos esto, que les pueda ayudar, que les pueda servir a quienes nos escuchan, que seguramente algo de lo que hablemos les va a resonar, van a entenderlo un poquito mejor y que lo van a poder aplicar a su vida en su día a día, que es un trabajo personal, pero que se puede hacer algunos cambios, aunque suene fea la palabra cambios, para muchos suceden, aunque no lo quieramos, y qué mejor forma de irlo aplicando desde el mejor lugar posible. Así que, bueno, la palabra que trajimos hoy, Ale, es la palabra compasión, y es una palabra, a mí en lo particular, lo empecé a entender eh, y cambió mucho mi forma de mirar, de entender y de vivirlo. Eh, es una palabra eh, también fuerte desde cuando uno lo empieza a entender, creo yo. Eh, contame a vos qué te surge con esta palabra, qué es lo primero que se te vino cuando escuchaste esta palabra. La verdad que es una palabra muy, o sea, eh, resuena así como la que tratamos el encuentro anterior, moviliza mucho. Y bueno, viste que esto ya nosotros esto lo venimos, ya lo transitamos y es como que, bueno, miramos y volvemos a, como quien dice, a actualizar, a ver si hay algo, porque como siempre decimos, si hay algo que está en constante cambio y actualizándose es el ser humano. Entonces es como que revisamos eso
y decir, mira, acá le faltan un par de ajustes. Así que, ¿qué me surge qué me surge y qué me conecta con esta palabra compasión? Me surge, me surge pausa, Clara, me surge bajar la guardia, me surge tranquilidad, silencio, me surge quietud, me surge presencia, me surge amor, entrega, escucha. O sea, son estados en donde yo, siempre experiencial, no hay lucha. Es un estado en el cual yo no estoy en lucha, en donde no necesito o no siento que tenga que defenderme ni reaccionar, simplemente estar. La compasión y qué me conecta, esto es lo que me surge y qué me conecta con el dolor del otro, me conecta con la situación del otro, me conecta con el error del otro, con, con lo que le pasa al otro. ¿Y, ¿y qué me pasó? Que ahora, metafóricamente esta palabra a mí cuando la trabajé hace años, me voló la cabeza, metafóricamente, ¿no? Porque desde de esta mirada más consciente que vamos adquiriendo con todas estas herramientas y esto de trabajar mucho en nosotros, porque esto no es de un día para otro, y es como decías, es constante esto de renovarse, eh, pude ver algo muy importante. Durante mucho tiempo, eso que yo creía que me conectaba desde la compasión, en realidad activaba mis propias heridas internas. O sea, el dolor del otro me conectaba con mi propio dolor, la herida del otro me conectaba con mis propias heridas, el error del otro despertaba mis propias batallas internas. O sea, en ese momento no lo veía así, o sea, hoy sí puedo verlo. Así que hoy entiendo que no era ausencia de compasión, sino, escucha esto, resonancia con mi propia herida y con mis propias historias. Esto es lo que me surge y me conecta. Después esto es largo, el caminito son 4 estaciones, así que esto es lo que me surge y me conecta. A vos, ¿qué te surge, qué te conecta cuando volviste a revisar esta palabra? No te escucho, Clarín. Bienvenidos a lo que se siguen sumando. Ahí está. Bueno, un poco lo que decías vos en este momento, cuando escucho esta palabra, compasión, me lleva a conectar con el amor, con la aceptación y con el respeto por la otra persona. Eh, Creo que hasta acá más o menos lo vamos entendiendo igual. Eh, y esa sensación en el pecho que hace sentir bien y que no es, no es alegría, no es felicidad, sino es cómo yo conecto con mi cuerpo, con mis emociones, con las sensaciones, y eso lo comencé a entender ahora. Me conecto con eso, con el amor, con la aceptación, con el respeto, primero porque estoy más atenta a esto, a lo que siento, más consciente, entonces tiene que ver con eso, con ponerse en el lugar del otro sin tomar como propio ese sentir. Bueno, me conecta con eso porque lo entendí. Yo creo que también antes, en un tiempo, como vos decías, esto de identificarte con el dolor del otro, la palabra dice que la compasión es eh, sufrir el mismo sufrimiento del otro, vivir el mismo sufrimiento que el otro, pero yo creo que no estaba bien como explicado eso, o nosotros lo entendíamos de otra forma, entonces como lo que a vos te dolía me tenía que doler igual a mí y tenía que vivir lo mismo que vos eh, para ser compasiva. No sé si en algún momento estuve tan consciente de esta palabra como en los últimos años, eso sí, pero desde que comencé a entender y, como te digo, vivirlo, sentirlo en mi cuerpo, que es una sensación, que es una emoción, sentir compasión es una emoción
que uno la tiene que sentir, experienciar en el cuerpo propio para entenderla. Son de esas cosas eh, que solo uno puede ponerle nombre cuando la siente. Eh, y a mí me conecto con eso. Eh, bueno, y te cuento por qué esto de que tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro sin tomar como propio ese sentir, eh, es saber, es conocer lo que le pasa al otro, poder entender lo que le pasa sin sentirse parte de eso, sin sentir lo propio en el cuerpo, esto que te decía, me tiene que doler de la misma forma que a vos, tengo que vivirlo y experienciarlo de la misma forma que vos, y, pero en realidad es entender que eso le está pasando al otro, que es una vivencia del otro que le pertenece a él y desde ahí yo puedo respetar o desde ahí va el respeto por la vida del otro, sin querer eh, como meterme en su vida y en la situación que está atravesando el otro, porque de alguna manera le estaría quitando eh, el sentir al otro, la experiencia al otro, que no es lo mismo sentir eh, compasión por lo que está viviendo, por eso digo, está conectado con esto, con el respeto hacia la vida del otro, con con la aceptación de lo que le está pasando y, y desde ahí eh, poder compartirse desde ese lugar. Eh, bueno, también la experiencia que la otra persona pueda tener, que puede ser dolorosa, que pueda ser difícil, que eso no se niega, eh, pero es comprender que la vida del otro o la situación que está viviendo el otro es de él, que tiene que ver con él, y yo desde ese lugar puedo acompañar y puedo respetar esa situación y ahí surge el amor, el respeto por el otro, lo que le toca experienciar en el momento y desde ahí ayudar en lo que la persona necesite. Y no necesariamente tiene que ser algo material, muchas veces una mirada, una sonrisa, un abrazo, una escucha, el acompañar en silencio también eh, es una forma de conectar de manera compasiva con el otro. Bueno, y eso es lo que a mí me surge y me conecta con esto. Eh, contame un poquito más vos, eh, Sí, cómo, ¿qué me trae? Sí, ¿no? ¿Qué me trae? Vamos a la segunda qué te estación. trae. Ya transitamos con qué nos conecta y qué nos surge con esta palabra. Yo te decía, me conecta con el dolor del otro y me surge un estado de presencia, y acá estoy. Y bueno, que en ese momento no tenían las herramientas y yo pensaba de que era muy compasiva porque sentía el mismo dolor del otro. Entonces, hoy lo entiendo de que estaba resonando, no estaba. Entonces, qué me trae esta palabra? La palabra compasión, como te decía, me trae mi propia historia. Me trae recuerdos de momentos en donde no fui compasiva conmigo, perdón, que mucha autoexigencia me trae enojo conmigo misma, me trae mucha frustración, Clara, angustia, presión interna, me trae sensación de fracaso, sensación, me trae de soledad, de mucho desamparo. Me trae escenas donde sentía de que nunca era suficiente, donde siempre había algo para reprocharme, ¿no? Eso es lo que me trae esta palabra. Eh, Me trae esa voz interna que me decía, podrías haberlo hecho mejor, Alejandra. O sea, no fue suficiente. ¿Qué tanto te costaba hacerlo un poquito mejor? O sea, me trae todo eso en la cabeza, ¿no? Y hoy lo miro a esos momentos, a esa historia, a eso que me traía, lo puedo ver con mucho más claridad, ¿no? Eh,
que durante mucho, pero mucho tiempo, fui muy dura conmigo. Fui muy dura, me autocastigaba, me exigí mucho. Cuando digo autocastigo es con la palabra, ¿sí? Todos los autocastigos o sea, son respetables. El mío era con la palabra, no era buena con la palabra, siempre tenía algo para decirme, da un poquito más, no seas floja, dale que vos podés, o sea, eran palabras, viste, de autoexigencias conmigo misma y no me estaba dando cuenta que me estaba rompiendo. Entonces, cuando, cuando en esos momentos, o sea, no me tuve paciencia. Y no porque no quisiera tenérmela o no me quería cuidar, simplemente porque no tenía herramientas, ¿no? Que hoy tengo. Entonces, no sabía mirarme con amor, con compasión, con empatía, con paciencia, con cariño, ¿sí? Entonces, no sabía en definitiva acompañarme. ¿Y a cuánto nos pasa eso, no? ¿Por qué? Porque siempre venimos de un sistema en donde siempre ayuda a tu hermano, o sea, al hermano, al de afuera, digamos, ¿no? Pero nunca nos enseñaron a ayudarnos a nosotros, siempre era para el otro. No digo que está mal, estamos acá y bueno, y hoy de adultos podemos hacer ese cambio, ¿no? Entonces, no sabía cómo, no sabía tenerme compasión, no sabía acompañarme. Entonces, para mí, la palabra compasión me trae no solo, digamos, dolor, sino me trae conciencia. Conciencia de cuánto me exigí, conciencia de cuánto me peleé conmigo misma, conciencia de que muchas veces fui mi peor enemiga. Eso me trae la palabra. No sé qué te trae a vos la palabra hoy, ¿no? Cuando mirás para atrás y decís, bueno, toda tu historia, ¿no? Bueno, yo en mi caso también criada con lo mismo, porque venimos del mismo lugar, creo yo, con las mismas creencias. Entonces esto de ayudar al otro, yo creo que me conectó con esto, no estar equivocada en lo que estaba haciendo, porque sí era de ayudar a los demás, como tener ese deseo de protección con los otros. Durante mucho tiempo lo viví así, la verdad que yo en mi caso eh, pasó mucho tiempo hasta que me empecé a mirar, como decís vos, no me miraba yo desde ese lugar, pero sí ayudando a los otros, siempre queriendo solucionarle la vida, solucionarle los problemas, queriendo evitar el sufrimiento del otro. eh, por eso traía este ejemplo de tomarse lo que le pasa al otro como personal y vivirlo desde ese lugar. Yo mucho tiempo hice eso, quería solucionarle, quería evitarle eh, el sufrimiento, el mal momento, evitar problemas, siempre queriendo desde la solución de yo creyendo que era lo que yo creía que para mí era acompañar. eh, Creo que lo empecé a conectar con eso, desde ese lugar, a la compasión, a querer solucionarle la vida al otro o vivir sus propias vivencias y hacer las mías. Entonces, me trajo eso, como decir, está bien, todo eso que hice no estuvo errado, eh, pero sí, ahora que lo entiendo y lo veo desde otro lugar, es lo que aprendí ahora es la separación de eso que le está pasando al otro, de lo que está viviendo, le pertenece al otro, que no tengo por qué hacer lo mío, que puedo acompañar desde mi lugar en base a lo que el otro necesita y no de lo que yo creo que el otro necesita. Eh, entonces eso me trajo entender que no estaba errada, no, que no estaba equivocada con lo que hacía, eh, que, que era parte de sentir compasión por otro. Asociado así a la palabra, como que no lo tuve nunca, la verdad. No fue una palabra que haya estado en mi vocabulario mucho tiempo, que la haya usado, eh, pero sí entender esto de que no estaba errada.
Se habla, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer muy compasiva con todos, y ella acompañaba desde ese lugar, pero y solucionaba desde el lugar que ella podía en base a lo que el otro necesitaba. Eh, Muy distinto a lo que hacía yo, porque yo quería solucionarle la vida al otro desde lo que yo quería, como vos decías. Es algo que lo tiene uno, entonces cuando uno se pone en el lugar del otro, pero es ponerse en el lugar del otro en el sentir, no en vivir la emoción y hacerla propia, porque le pertenece al otro, le estamos quitando la dignidad de la vida de la otra persona. Entonces, me conecto con eso, con entender que lo que yo hacía no estaba errado, sino que creo que ahora, direccionado de otra manera, puedo seguirlo haciendo, pero desde ese lugar, desde el acompañar de la necesidad del otro y no de la mía, de lo que yo crea que es lo mejor para la otra persona. Eh, y bueno, contame cómo cambió tu vida, cómo empezaste a comprender el verdadero sentido de la palabra, cómo transitaste eso. Tal cual, bueno. Y siempre, viste, cuando, o sea, empezás a trabajar en vos, siempre hay cambios, ¿no? Y cuando empecé estos caminos de, digamos, de autoindagación, de conocerme, que, bueno, fue como siempre escucho historias de los demás y fue ese vacío existencial, ese estoy harta de estar harta, esta no puede ser la vida, esto fue el detonante, esto no puede ser, lo que me acompañó hasta que empecé a transitar estos caminos que no sabía que existía, veía, pero lo veía como muy lejano, como una cosa rara, claro, porque chocaba con mi sistema de creencia. Entonces, pero fue en ese momento, siempre decía, esto no puede ser la vida. Entonces llegó un momento que colapsé y bueno, y ahí que empecé a buscar, a buscar. Entonces, cuando empecé a tomar herramientas, empecé a mirarme, empecé a conocerme, empecé a gestionarme emocionalmente. Eso era todo nuevo para mí. Y ahí entendí, Clara, algo fundamental. Cuando empecé a transitar estos caminos, para mí, en mi experiencia personal, que la compasión no es una reacción, sino es un estado interno. Es un estado interno, es un estado de paz, un estado de equilibrio, de tranquilidad, de presencia, como te decía, de escucha, de disponibilidad. O sea, acá estoy. Cuando pude comprender eso, que la compasión como un estado interno, pude separarla de la resonancia y del espejo, porque esas son las herramientas que vos vas adquiriendo y te vas dando cuenta que todos ese escenario, esas cosas que te pasan no son aleatorias, no son así porque te pasaron, no, porque cada escenario, cada situación te viene a traer una información, ya sea para mostrarte algo que está dentro en su total potencial para que vos lo desarrolles, o hay una herida o hay algo ahí que te mueve un hilo, alguna fibra en la cual tenés que mirar para adentro porque hay algo que te está espejando. Entonces, cuando yo pude separar eh, la compasión como un estado interno de lo que yo, o sea, de la resonancia y del espejo que me hacía mi contexto, mi entorno, para mí fue, como yo te decía, metafóricamente me voló la cabeza, ¿no? Entonces hoy yo puedo acompañar desde, digamos, eh, desde otro lugar. O sea, si algo, por ejemplo, algo me refleja, o sea, hay una situación y siento que algo me refleja, me toca, me mueve, entonces lo tomo como información, lo separo, lo trabajo y lo voy transitando en mi propio proceso. Y desde ahí yo puedo volver a acompañar sin perderme, sin engancharme, como decías vos, sin confundirme. El otro día estaba escuchando, sigo muchos mentores, y hay un mentor, o sea, excelente para mí, un español, que daba como un testimonio, escritor, conferencista, excelente, que dijo de que la vida le dio un cachetazo. Entonces, fíjate vos decís, pero ¿cómo? Conferencista, tanto, viste, herramienta que está brindando y acompañando a gente.
y que la vida le da un cachetazo, decís, pero no puede ser, lo paró, y te tira a cama. O sea, parás. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente en esto de que cuando empezamos a trabajar en nosotros y por ahí nos dedicamos, decís, esto es lo que quiero, encontré mi propósito, quiero acompañar. Entonces, ¿qué pasa? En este acompañar te olvidas de tu propio proceso. Entonces, acompañas al otro, seguís al otro, pero te olvidas de tu propio proceso. Entonces, por ahí siempre es muy, para mí, me ha resultado muy útil en esto de siempre trabajar en mí, regalarme esos 10 minutos, media hora, me regalo más, ¿sí? Aunque ya no tengo niños, ya son adultos, cada uno vive solo, me regalo más de 10 minutos en esto de qué me pasa, qué estoy transitando, qué surge en mí, en qué me está reflejando, pero ya es un estilo, una forma, una filosofía de vida. Entonces yo ya no señalo afuera, ya digo, bueno, ¿qué me está pasando a mí con esto? Entonces, es esto, cuando vos a muchos, porque lo he estado viendo, a muchos, más vos ves gente conferencista, todo así que se separaron, así, con tanta herramienta, que vos ves y decís, yo quiero tener, o sea, te refleja, decís, bueno, si él puede estar así, yo también puedo encontrar ese compañero de vida que vaya al lado tuyo, construir, ¿no? Y le pasa que después anuncian su separación. Entonces, ¿qué pasa? Pasa eso, que muchas veces te metes mucho en el proceso del otro, te olvidas de tu propio proceso, no podés hacerlo paralelo. Entonces, a mí esta palabra me ayudó mucho en separar, digamos, lo que es la compasión para mí como un estado interno, en el cual yo puedo estar transitando distintas situaciones, porque para los que estén escuchando, tengo una vida normal como cualquiera que esté del otro lado, tengo situaciones, días malos, días buenos, días, ya, mis emociones van así, después van así, o sea, soy totalmente humana como todos, nada más que hoy tengo herramientas en la cual me permite transitarla desde otro lugar, no desde el victimismo, sino haciéndome cargo de mi propio proceso. Entonces, el poder entender que la compasión tiene que ver con un estado interno, que podríamos decir, lo podría llamar como conciencia, como presencia, a, a una resonancia. Entonces yo puedo separar, agarro, o sea, me hago cargo de lo que me está resonando, no me olvido de mi propio proceso como humana que soy, como ser humano, que también tengo mis tiempos, que también tengo mis historias, mis heridas, todo, y puedo acompañar, separar y desde mi presencia del que estoy acá, acompañar al otro sin eh, llevarme, o sea, sin llevarme su dolor a cuesta. Entonces, puedo estar, como yo te decía, en estado presente, puedo escuchar, puedo decirle a la otra persona, te veo. eh, entonces, permanecer en un estado disponible, ¿no? No en espejo, no en resonancia. Entonces, y eso es lo que pasa, claro, como trabajamos nosotros en nuestro propio proceso, eh, la compasión deja de ser reactiva, dejo de espejarme, dejo de resonar con el otro, se vuelve mucho más consciente. Entonces, cuando entendí eso, para mí la compasión no depende de lo que me pasa, sino de un estado interno que voy cultivando día a día sin perderme yo. O sea, voy trabajando en mi propio proceso, porque justamente eso, cuando miraba para atrás, cuando miro para atrás y veo mi evolución o veo cómo transitaba ciertas situaciones en su momento y cómo situaciones hoy las transito, muchas veces creí que era muy compasiva, y yo era una mujer muy compasiva, pero en realidad yo estaba viviendo mucho, o sea, mis propias heridas reflejadas en ellos. O sea que no estaba acompañando en un estado presente, sino estaba acompañando desde mi propia herida, o sea que no servía para nada. Así que no sé, contame vos cómo cambió tu vida cuando empezaste a comprender esta palabra. Bueno, yo creo que de alguna manera eso que vos decís, de alguna manera algo le habrá servido al otro también. Es más, hoy por hoy yo creo que como siendo terapeutas y acompañando a otras personas en esto,
nos ha tocado muchas veces de que la otra persona traiga el mismo tema de alguna manera que nos va a tocar en algún punto a nosotros también. Y ahí también se aplica esta compasión y este poder hacer la diferencia. Está bien, lo que te pasa a vos, si bien es cierto, en algún punto me toca a mí, en este momento la, la atención y el tema es tuyo y yo después trabajaré esto que me tocó a mí también, lo trabajaré aparte por otro lado. Nos ha tocado muchas veces de decir, ah, tiene el mismo tema que yo, y separar y poder tomar distancia también en eso. Bueno, en mí cómo cambió esta palabra, yo creo que de manual mucho tiempo, pero eh, cuando empecé a formarme fue que empecé a entender el significado de la palabra. Y bueno, a mí lo que me marcó muchísimo, y es por donde empecé, desde las constelaciones, por ejemplo, se habla mucho desde la mirada compasiva hacia el otro. Entonces, ahí comencé a entender qué era eso de la mirada compasiva, porque, o sea, yo digo, pero si soy compasiva con otras personas, según yo, era lo que era compasiva yo con el otro, con esto de querer solucionarle la vida al otro, de querer evitarle vivencias, experiencias, sufrimientos a la otra persona. Eh, y tener una mirada compasiva no significa que justificar lo que dolió, que si, sino que se pueda comprender el lugar desde donde el otro pudo dar lo que dio. Ahí es cuando entendí la compasión o la mirada compasiva en las constelaciones. Eh, y te quería traer un ejemplo porque a mí me pareció, eh, es la forma en que yo lo entendí. Esta es la forma de que yo entendí lo de la mirada compasiva. Primero, esta es de la forma en que lo entendí. Después, la vivencia y la experiencia fue en otro momento, en otro lugar, en otro contexto, que no tiene nada que ver además con este. Para que se entienda un poquito, eh, por ejemplo, una persona adulta que siente enojo por su madre, hacia su madre, por falta de amor, por experiencias vividas en la niñez, por X situación que la persona haya vivido, eh, y, y en una constelación, cuando se muestra esto, lo que hace es invitarte a ver a, a la madre, a esa madre, también verla como una niña, como una hija herida, que ha vivido carencias emocionales, que ha vivido eh, experiencias difíciles, eh, que también ha estado marcada emocionalmente, eh, muy en lo profundo de esa niñita que después se convirtió en mujer y que después se convirtió en la madre. Entonces, eso es lo que invita desde la mirada de las constelaciones familiares, poder ver a la otra persona también como, en este ejemplo, como una niña que también ha vivido sus propias experiencias. Entonces, ahí es cuando se invita a tener una mirada compasiva con respecto a esa madre y a reconocer eso internamente, eh, el reclamo ese que uno tiene hacia el otro, hacia esa madre, afloja. O sea, la persona entiende que la madre hizo lo mejor que pudo en ese momento, que era lo único que tenía para dar, y que además eso fue suficiente. Y es ahí cuando entra esa mirada compasiva de respeto, de aceptación de la vida del otro, y sin querer cambiarla. Eh, Ahí es donde se aplica, así lo entendí yo, y dije, ahora entiendo. Eh, la parte teórica la entendí así, y mucho tiempo después eh, la entendí cuando la pasé por el cuerpo. Como te digo, o sea, esta es la parte teórica que yo entendí, la parte práctica la entendí en otro momento, en otro lugar, en otra situación. Creo que lo había comentado una vez, esto de cuando fui a comprar un libro con un señor. eh, Creo que esa fue la experiencia, de pasarlo por el cuerpo, de entender lo que le estaba pasando a la otra persona, de, y no quedarme con esa vivencia de,
pobrecito, qué lástima, porque tenemos, o al menos yo tenía esa idea de sentir lástima por la otra persona o, o desde ese lugar queriendo decir, soy compasiva porque, o una persona que ha sufrido, no sé, una enfermedad y quedarme yo con ese dolor. Y, y eso es, creo yo, es el sentir lástima, el decir, pobrecito, lo que le está pasando, no va por ese lado la compasión, sino más bien es por el entender que la vivencia de la otra persona le corresponde, le pertenece, que no le voy a quitar su vivencia, su experiencia, sino que en base a lo que esa persona necesita, desde ahí poder acompañar, como decía al principio, que no necesariamente tiene que ser con algo material, sino que muchas veces con una palabra, con un abrazo, con contención, con el acompañamiento en silencio. Es una forma de también ser compasivo con la otra persona. Entonces ahí es cuando, cuando esa palabra toma sentido. Eh, y bueno, me pareció muy útil a mí entenderlo desde ese lugar, desde las constelaciones, porque eh, fue lo que a mí más me tocó y, y pude entender esa mirada que dice, tener esa mirada compasiva con respecto al otro, y que no se trata de sentir lástima, sino de entender la vivencia del otro que le pertenece al otro, que vivirla y tomar la propia no hace más que confundirme a mí, como decías vos, porque voy a querer solucionarle la vida al otro desde mi lugar y de mi necesidad y no desde lo que el otro necesita. Vos fíjate cómo eh, a mí me llevó un tiempo entender esto y como te digo, la vivencia fue mucho tiempo después. Eh, y todavía la sigo como trabajando un poco en la mirada del otro, hacia la mirada del otro. Eh, bueno, contame qué hay de positivo, qué encontraste vos de positivo en todo esto y cómo lo fuiste integrando. Sí, mira, lo que tiene de positivo, o sea, lo que para mí me trajo de positivo el poder comprenderlo es tan simple y tan complejo como conciencia. O sea, a mí el comprender la palabra compasión, a mí me trajo conciencia. O sea, el poder diferenciar compasión como un estado interno, ¿no? Y resonancia como información para sanar, a mí me ayudó muchísimo. Porque justo voy a tomar un poquito eso de que siempre, bueno, nosotros en nuestros encuentros lo hablamos, esto de querer ayudar al otro, ¿no? Pero ¿por qué queremos ayudar al otro? Primero porque nos estás fijando, o sea, cuando no, yo lo viví así, cuando yo aprendí a separar, cuando empecé a trabajar esta palabra y entendí que a mí lo que me trae positivo es conciencia y poder separar la compasión como un estado interno, un estado de conciencia, de presencia, acá estoy, de una resonancia como información para sanar. Entonces, ¿por qué queremos ayudar al otro cuando no sabemos esta diferencia? ¿Por qué yo quería ayudar al otro? Porque, porque me dolía mi propia herida. Entonces, yo no quiero que él sufra porque yo estoy sintiendo ese dolor. Entonces, si él no sufre, yo dejo de sufrir, pero porque me refleja mi propia herida. Por eso quiero ayudar, desde ese estado de resonancia, ¿sí? Entonces, queremos calmar el dolor del otro. ¿Por qué? Porque calmamos nuestro propio dolor. Me duele lo que te duele, claro, porque me está doliendo mi herida. Entonces, pero es un modo inconsciente. Entonces, cuando podemos separar y entender que es un estado interno, y ese estado interno de conciencia, de presencia, yo puedo acompañarte, es como vos decías, puedo acompañarte en lo que vos necesitas, no en lo que yo necesito para calmar mi dolor. Entonces, en este medio de tu caos, en este medio de tu situación, ¿cómo soy útil? ¿Cómo te soy útil? Ahí estamos aplicando, como yo lo veo, como yo lo entiendo, la compasión. Acá estoy, en estado presente, para vos, no desde mi dolor para que deje de dolerme, a ver qué puedo hacer, no sé, me pongo a discutir porque el gobierno es malo, porque mirá qué injusticia, me pongo, no sirve, no acompaña. Entonces, cuando yo aprendí esta diferencia, a mí me ayudó muchísimo. Entonces, cuando estoy al lado de una persona en una situación que para esa persona es muy dolorosa, muy difícil de transitar, estoy en el estado presente.
¿sí? Y decís, ¿cómo estoy? ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué me necesitas? ¿En qué me necesitas? Voy a buscar nena a la escuela, necesitas que te acerque un litro de agua, necesitas que te vaya a comprar un kilo de manzana. ¿En qué puedo? Eso para mí, eso fue fundamental, a mí me ayudó muchísimo. Entonces, cuando yo aprendí a hacer esta diferencia, eh, puedo, o sea, puedo acompañar, como te decían, los procesos de los otros, en los dolores, en las situaciones que le toca a los otros, sin que se reflejen las mías. Y es lo que, básicamente, Clara, hacemos en el Club de Alquimia de Conciencia, ¿no? Acompañamos, ¿no?, al otro sin nosotros tomar parte, o sea, de esta compasión, desde esta empatía, en esta escucha, en esta presencia, es lo que hacemos en nuestros encuentros del Club de Alquimia. Entonces, cuando comprendo que la compasión, o sea, entiendo de que, como yo te decía, no aparece por casualidad estos tipos de escenarios que nos toca transitar o nos encontramos en el día a día. Entonces, en cada vínculo, en cada situación, cuando vas al súper, estás en la cola del banco, o sea, cada situación que puede llegar a surgir alguna incomodidad o algo, no son, es como siempre yo digo, siempre somos maestros o alumnos. Cumplimos los dos roles todo el tiempo. Para algunos vamos a ser maestros y para algunos otros van a ser, para otros vamos a ser alumnos. ¿No? Tomando la enseñanza de esto que me viene a mostrar. Entonces, en ese sentido, como yo te decía, somos alumnos y maestros a la vez. Entonces, el poder comprender la compasión de este lado me permite acompañarme sin perderme, me permite ayudarme sin sacrificarme, me permite estar presente sin cargar el dolor del otro, me permite sanar sin huir. O sea, yo puedo ir con mi proceso acompañando otro proceso, porque puedo separar. Y no me olvido, no me pierdo, porque justamente es lo que yo te decía, yo estoy, o sea, me ha pasado que sigo a mentores que hoy te dicen, me paró, me cacheteó la vida. ¿Pero es por qué? Porque nos olvidamos de nosotros, de nuestro propio proceso, de nuestro propio sentir, de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos. Entonces, cuando comprendí eso, como te digo, me volvió a mí algo muy fundamental. O sea, la responsabilidad de mi propio mundo interno. El poder separar esto, ¿no? El estado interno de una resonancia. Yo puedo, no me pierdo mi propio, como yo te decía, mi propio proceso interno, mi propia evolución. Entonces, ya no dejo de que el dolor del otro me active. Si me activa, dije, ok, separo, esto es mío y lo empiezo a transitar. Y puedo seguir en presencia acompañando al otro, en un estado muy consciente. Por eso digo, a mí lo que me trajo, lo de positivo es conciencia, conciencia, presencia, porque pude entenderlo y pude manejarlo y puedo separar. Y no pierdo mi proceso, no me pierdo, no me olvido, que es lo que generalmente hacemos, nos olvidamos de nosotros, y puedo ir haciéndolo al par, como yo te decía, insisto, o sea, es lo que hacemos en el Club de Alquimia, acompañando a mujeres en su propio proceso, a través de la escucha, a través de la presencia. Entonces, no nos cargamos con lo que trae la otra persona. Podemos ir en paralelo, yo con mi proceso y en un estado presente y consciente al lado tuyo. Así que, como te digo, para mí la compasión es un estado interno de presencia y equilibrio. No sé qué te trae positivo, o qué te trajo de positivo, qué te trae, porque lo estamos viviendo todos los días. Este, Eh, sí, sí, es algo que yo creo que uno, como digo, siempre uno, hasta que no lo pasa por el cuerpo, como que no termina de bajarlo a tierra, como decimos. De positivo mucho esto porque nos permite acompañar al otro. Bueno, fíjate vos que al principio dije esto de querer solucionarle la vida al otro. En mi caso creo que tengo algo con el ayudar y con el acompañar al otro. Me tira más, y como decís, olvidarme de mí muchas veces, pero esto de poder brindarnos
en la forma en el que el otro necesita, y no como yo creo que debería ser, que es así como para mí, es como podemos ser compasivos, eh, no tomar como propias las experiencias del otro. Eso tiene mucho de positivo esto porque podés separar, como vos decías, separar lo que le pasa al otro y no quedarme yo, porque también es una carga eh, que nos ponemos nosotros y que no nos está pasando. Entonces, de positivo tiene muchísimo, porque dejo de quitarle valor a lo que le pasa al otro y dejo de cargarme yo con eso, primero porque no me pertenece, eh, y porque cargo con enojos, con culpas, con dolores que no me pertenecen, que le pertenecen a otro, y al tomarlos como propios, eso es lo que pasa después. Todo lo que surge después, las cargas emocionales, los enojos. Entonces, poder diferenciar y poder tomar distancia de eso, poder entender que lo que le pasa al otro es del otro, que yo puedo acompañar desde este lugar, eh, tiene mucho de positivo. Eh, y entender eso también nos sirve para aplicarlo, no tan solo con las personas que queremos, porque por lo general hacemos eso con las personas que queremos ayudar, acompañar, solucionar. También nos sirve para aplicarlo en una relación con otra persona, en una relación tensa que no tenga que ver conmigo, con alguien con quien estoy en desacuerdo. eh, Poder tomar una actitud compasiva y tomar distancia desde el respeto, respetando al otro, y no enganchándome también, por ejemplo, con el enojo. Y bueno, vuelvo a recordar lo mismo, esto de tener un punto de vista diferente, que si bien es cierto hay cuestiones de por medio que necesitan otra acción, que llevan otra interpretación y responsabilidad, que de eso no se exime a nadie, de la responsabilidad que le corresponda a cada uno en cada caso, es una tarea diaria. Me pareció muy útil también aplicarlo en esto que te decía, lo de cuando uno está en desacuerdo con otro. También tener una mirada compasiva y decir, listo, es tu vida, es tu experiencia, no me voy a quedar con eso y tomo distancia. Entonces, es algo que en mi vida sigo aprendiendo. Ahora me hago esta pregunta de cuando llega un caso así, o algo que en lo que yo quiera poner de mí, porque ahora al estar más consciente y más presente de lo que siento, eh, puedo decir, o puedo preguntarme si me estoy sintiendo identificada con esto, eh, en qué aspecto específicamente lo estoy sintiendo. Me estoy sintiendo yo como si fuese una historia mía. Y en lugar de querer ayudar al otro, eh, primero es algo que estoy actualmente vivenciando yo. Entonces, ahí, primero ser compasiva conmigo y decir, esto me está tocando, esto me afecta internamente, y prestarle atención a eso, y si tengo que salir con otra persona, acompañar, listo, esto es mío, esto me pertenece, en otro momento me ocuparé de mí, si en este momento no me puedo ocupar de mí, porque a lo mejor sí me puedo ocupar de mí, pero si estoy acompañando a alguien más, poder tomar esa distancia y decir, en este momento estoy con una persona, eh, es su vivencia, su experiencia, me toca a mí muy de cerca, puedo en otro momento continuar conmigo y en este momento le dedico a la otra persona y después tomarme ese tiempo para decir, listo, esto me tocó, esto sí lo sentí muy personal. Entonces, esto de poder ser compasiva conmigo mismo, creo que verme así, eh, a mi yo de hoy, y entendiendo esto puedo, y verme a mi yo del pasado, puedo entender y hoy hacerlo diferente. Esto de eh, aprender a mirarme a mí misma con compasión, eh,
desde ahí entenderme, aceptarme, respetarme primero a mí para recién poder ser compasiva con el otro. Yo creo que, y lo decimos siempre, si uno no empieza con uno mismo, ¿cómo puede ser con los otros si no lo es con uno mismo? Porque terminas desgastándote cuando te vas con el otro y te olvidas de vos, como lo decías vos. Es así, cuando te olvidas de vos, queriendo solucionarle la vida a los otros, eh, el resultado no es bueno para uno. Entonces, cuando uno lo aplica, lo vive, lo experiencia, desde ahí, desde ese lugar, sí, puede ser compasivo con el otro. Yo creo que hasta que uno no lo entiende y no lo vive en uno, por más que diga si yo tengo una mirada compasiva con el otro, que puede ser, pero en la mayoría de los casos, si no lo está teniendo con uno mismo, difícilmente pueda compartirse con el otro. Entonces, la compasión permite soltar la exigencia y dejar de mirar desde las heridas y empezar a mirar desde el alma. Eso es para mí la compasión. Eh, empezar a, pero primero vivirlo y experienciarlo en uno para después poder tener esa mirada compasiva con respecto al otro y poder tomar distancia. Entonces, ahí, eh, como para ir cerrando también, Ale, esto de que está conectada con el amor, con la aceptación y con el respeto, tanto para el otro como para mí primero. Eso es lo que yo me llevo de esta palabra este día. Y de aquí creo que aplicándola un poco más, porque también nos pasa eso, ¿no? Una vez que podemos expresarla desde este lugar, podemos ir mirándola de otra forma. No sé si querés sumar algo más vos, contame. No, no más de lo que ya se vino hablando y transitando. Esta palabra te presta mucho a la proyección. Por eso es tan importante por ahí, como yo digo, cómo la aplicás, ¿no? Esta y todo, regalarte 5 o 10 minutos, o sea, sacale 10 minutos a la novela o al arreglar el celular, o sea, hay 10 minutos tenés. Y mirate, o sea, cómo fue tu día, cómo te sentiste, así se empieza a trabajar, ¿no? ¿Qué te pasó? Empezar a escucharte, empezar a conectarte, a tener ese diálogo amoroso con vos misma, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentiste? Ahí estás ya, estás siendo compasiva con vos misma, con presencia, ¿no? Esos 10 minutos que te regalás. Entonces, y darle lugar a tu sentir. Ya con eso, con esos 5 minutos, esos 10 minutos de presencia con vos, ya podríamos decir que estás practicando, estás aplicando la compasión con vos misma. Y de ahí, como te digo, cuando empezás a trabajar en vos, autodelegación, y empezás a conocerte quién sos, tus luces, tus sombras, qué te duele, qué no te duele, bueno, todos empezar a conocernos en sí, eh, empezás a hilar más finito como nosotros, ¿viste? Ya como que lo buscamos, ¿viste? Seguimos usando más que más ahí atrás. Esto que la compasión también lleva mucho a la proyección. Entonces un hilo es una línea muy finita en la cual separar, porque cuando conectamos mucho, pero así con que me largo al lado tuyo a llorar, a querer patear, quemar una casa, entonces ya no estoy siendo compasiva, estoy proyectando mi propio dolor a través tuyo. Entonces, por eso digo, si queremos practicar la compasión, con que te regales 10 minutos, 15 minutos para vos, en un estado presente, que te mires, que te des lugar, que te sientas, que sentís, ya ahí estás. Y si querés compartir con otra persona, es decir, quiero acompañarla desde la compasión, con tu estado de presencia, sin ruido mental, estás aplicando la compasión con el otro. Así que bueno, Clara, como siempre, los temas dan para mucho más. Me encanta cuando nos encontramos y hablamos de todo eso, de todo esto que nos ayuda, como siempre digo, compartir nuestra propia vivencia, no desde la teoría, sino de lo que nosotros la vamos transitando y la vamos vivenciando, como siempre decimos, con Clara. Si esto resuena con vos, tomalo, hacelo tuyo, si no, déjalo pasar, que está todo bien. A nosotros también nos pasó, hemos escuchado a un montón de mentores, hemos leído un montón de libros, y lo que no resonó lo dejamos pasar, y lo que les resonó lo hicimos carne, lo hicimos exponencial. Por ahí esto te sirve, por ahí no, quizás hoy no te sirve, quizás acá un año sí te sirve cuando lo escuchabas, esto es lo que decían las chicas, o sea, todo está bien, todo es perfecto.
Nosotros lo que brindamos es desde el amor, desde lo que a nosotros, cómo lo vivimos y a lo que a nosotros nos sirve. Así que bueno, Clara, no sé si quieres decir algo más para cerrar. Yo desde acá, gracias Eh, por estar del otro lado, por acompañarnos todos los miércoles a las 11 de la mañana y nada, un abrazo de luz. Clara, todo, cerrás vos. bueno, como siempre digo, pregúntense todo el tiempo, cuestionense siempre en cualquier situación y si les toca tener que acompañar a alguien, esto, preguntarse, si uno se siente afectado y como vos decís, quiere ir a prender fuego, preguntarte si esto es tuyo o, porque si no es tuyo, no vas a acompañar desde ese lugar, vas a acompañar desde el lugar que la persona realmente lo necesita. Preguntarse siempre, las preguntas siempre te llevan al mejor lugar, siempre y cuando te prestes atención. Y esto que digo siempre, no nos hagas casos a nosotras, vivilo por tu propia cuenta, experiencialo en tu propio cuerpo para que entiendas y para que veas que el resultado es totalmente diferente a lo que sería si no te prestaras atención. Entonces, vivirlo, experienciarlo en el cuerpo. No mucho más que eso, Ale. Muchas gracias a vos, a todos los que se hayan sumado, a los que nos hayan estado escuchando. Y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en otra mañana de encuentros. Un placer, Ale, siempre compartir todo esto porque eh, contar esto desde mi lugar, desde mi experiencia y poder escucharte a vos desde tu lugar y de tu experiencia nos hace ver qué tan amplio es todo y que siempre podemos hacer algo mejor para nosotros y para los otros. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles, Clarita. Buena semana. Chao, chao a todos. Chao, Gracias. chao.